Señores, la madrugada del pasado martes en la República Dominicana vivimos una tragedia sin igual, una tragedia que no tiene comparación alguna y que ha consternado no solamente al país, sino a todo el mundo. Hasta el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó sus condolencias al gobierno de la República Dominicana por lo sucedido. Esto es un hecho, señores, que a pesar de que aún no ha terminado, producto de la magnitud de la catástrofe, del desastre, de la tragedia, ya empiezan a surgir preguntas de qué pudo haber provocado este desastre. Y peor aún, ¿está la República Dominicana preparada para este tipo de situaciones en términos de Estado, de infraestructura hospitalaria? Y algo más grave, señores, verdaderamente, ¿qué podría pasar ante un desastre masivo? Esto que ocurrió en Jet Set nos llama bastante la atención y el día de hoy vamos a estar analizando los detalles, las aristas que pudieran estar advirtiéndonos de una amenaza mayor. Esto y más, señores, en este su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Bueno, señores, así como escucharon, antes de iniciar con nuestro comentario, queremos manifestar nuestras condolencias a cada una de las familias que se han visto afectadas por este desastre, por esta tragedia que no tiene comparación alguna. De verdad que por el lugar donde ocurrió, prácticamente es casi imposible que no haya una familia en República Dominicana que al menos de lejos no conozca a algún afectado por esta situación, o por lo menos en el casco urbano de Santo Domingo. Estamos hablando de prácticamente unas 600, otros dicen que 700 personas. La verdad que este lugar emblemático, el Jet Set en la República Dominicana, era un lugar bastante grande que podría dar albergue a casi 1000 personas, más o menos. O sea que evidentemente esto es una tragedia que cuando la comparamos con desastres, con situaciones similares, pues esta la supera, pero por mucho. Y ni hablar en la República Dominicana. Definitivamente en el país no se había visto una catástrofe de este tipo en tal magnitud. Así que estamos del lado de cada uno de los familiares, mandarle nuestras condolencias a los amigos que perdieron a familiares cercanos, a la familia Tejeda, por ejemplo, la jovencita Melissa, una jovencita llena de sueños, médico, una jovencita ejemplar y que lamentablemente, señores, falleció, sucumbió ante esta situación. La familia Díaz de Baní, que todavía tienen familiares desaparecidos. El mismo caso de dos jovencitas venezolanas, una de ellas estudiaba odontología en UFEC, que aparecieron ya lamentablemente fallecidas, pero fueron llevadas a INASIF y ahora el cuerpo de una de ellas pues no aparece. Su padre, según me dicen, viene desde Colombia y su madre de Venezuela. Dos hermanas murieron juntas en este hecho, pero cuando llegaron a INASIF parece que por todas las situaciones que hay, los malentendidos, las confusiones, el colapso o la amenaza de colapso ante la demanda de servicios en este sentido, pues ha generado toda una situación. Y estos son ejemplos, señores, ejemplos puntuales de la cantidad de personas que vivieron allí una situación indescriptible. Estamos hablando, señores, que esto es un desastre único porque el Jet Set, más que una discoteca, era un club de amigos, un club de familia, un lugar donde se daban cita, todo, como le dice su nombre, todo el Jet Set de la República Dominicana, allí se daban cita, evidentemente artistas, empresarios, políticos, era un lugar, era el epicentro del entretenimiento de ese nivel en la República Dominicana, ya para personas de cierta edad, de cierto nivel, de cierto estatus, y esto se pudo apreciar ante esta tragedia, señores, como allí apellidos sonoros se vieron comprometidos, formaron parte de las víctimas, como fue la familia Grullón y los mismos Estrella, que son de Santiago. Es decir, generalmente, señores, cuando ocurren este tipo de catástrofes, se dan en las familias de manera aislada. Llega un familiar afectado o gravemente herido. Pero imagínese usted que al mismo tiempo pierda a una sobrina, a su tía, a su hermano o a sus hermanos, como fue el caso de una familia que externó que dos hermanos juntos
pues murieron ante esta situación. Es decir, señores, es algo desgarrador, es algo que el Estado Dominicano va a tener que darle un acompañamiento especial a esas familias y sobre todo, señores, tomar previsión. Este es un país que a medida que van ocurriendo hechos, va evidenciando la falta de planificación, la falta de prevención. Es como si se propusieran, no planificarse, no prevenir, como si esa palabra, el dominicano, y ahí me incluyo porque esto es algo que tenemos que todos tomarlo en cuenta, el dominicano al parecer le teme como el diablo a la cruz a la prevención, a esa palabra prevención, que pudiera evitar tantas cosas. Evidentemente, señores, esto nos pone ante la pregunta obligatoria: ¿realmente estamos preparados en la República Dominicana para este tipo de hechos? A pesar del gran esfuerzo, la labor titánica que han hecho nuestras autoridades, sobre todo los bomberos, el COE, la Policía Nacional, el cuerpo de médicos. Señores, ahí vi que se estuvieron integrando también cuerpos de médicos extranjeros, como es el caso de Israel. Es decir, señores, eso es una labor loable que se está haciendo. Vimos propios rescatistas que, a pesar de tener familiares fallecidos allí en el hecho, que ya habían sido reconocidos, continuaron su labor. Igual el caso de un médico que se estuvo resaltando que a pesar de ser uno de los afectados, pues continúa con su labor de rescate y de brindar asistencia a las demás víctimas que se encuentran allí. Eso hay que resaltarlo. Ahora bien, señores, estructuralmente, en términos de Estado, ¿estamos preparados nosotros para este tipo de catástrofes? Bueno, señores, lo ocurrido en Jet Set me deja pensando bastante, con una alta preocupación. No fueron ni uno ni dos los casos de personas que iban a un centro hospitalario con unos listados y que no eran. Señores, imagínense la angustia de los familiares tratando de ir procurando sin saber si su familiar está verdaderamente desaparecido o ya está muerto, o que peor aún, ya lo declararon muerto, pero entonces su cuerpo no aparece. Señores, esto es una situación bastante grave. Y ni mencionar, señores, el caso del hospital de la policía. Ese hospital de la policía, que es uno de los establecimientos de salud que quedaba más próximo a esta tragedia del Jet Set en la Independencia. Y allí, señores, me cuentan que no pudo ser utilizado para darle asistencia a las víctimas. A la hora que intentaron solicitar los servicios de salud, las atenciones de este centro por su proximidad con el lugar, señores, la sorpresa, todo estaba inhabilitado, rayos X, es decir, no tenían, señores, las facilidades mínimas para dar la asistencia a parte de las víctimas. Y esto es lamentable. ¿Ustedes saben por qué, señores? Porque precisamente uno de los médicos rescatistas que se encontraba en el lugar fue abordado por la prensa y comparó el hecho con un terremoto masivo por el tipo de lesión que presentaban las víctimas, como era el caso del aplastamiento, el síndrome de aplastamiento, los traumas. Señores, fue un techo de concreto con un armazón de hierro que sobre él había planta eléctrica, unidades de aire, bocinas, luces, que se vino abajo de manera unísona en contra de las personas que se encontraban allí. Es decir, se aplastaron de manera total. Por eso nosotros decimos, señores, que las víctimas, las personas que sobrevivieron a esto, fueron la excepción. Y esto, al médico compararlo con un terremoto por el tipo de aplastamiento, me surgió la siguiente pregunta. Pero tampoco es que él lo está comparando con un escenario irreal, porque la República Dominicana está en una de las fallas del Caribe y nosotros desde hace años estamos en la amenaza, bajo amenaza de un gran terremoto, señores. Entonces, miren esa misma situación que pasó en Haití del 2010, que precisamente uno de los bomberos que también se encontraba en el Jet Set, que aprovechamos para mandarle saludos porque es el comandante, es el coronel de los bomberos de Santo Domingo Norte, o pertenece al cuerpo de bomberos de Santo Domingo Norte, y él decía que tiene una experiencia de casi 40 años. Señores, estos son superhéroes sin capas. Cerca de 40 años ejerciendo esta labor, y él dice que participó en el terremoto del 2010 y que solamente cuando él entró al Jet Set y vio a las víctimas, solamente podía comparar este escenario al terremoto del 2010. Miren cómo dos especialistas comparan esta situación del Jet Set con un terremoto. ¿Y por qué yo le estoy trayendo esto a ustedes a colación?
Porque yo digo, si nosotros no hemos visto, a pesar del gran esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades, sucumbidos ante esta situación, imagínense 10 o 20 escenarios como el de Jet Set ocurriendo al mismo tiempo. Piénsenlo. Le voy a dar unos segundos para que lo piensen. Imagínense, no 10, 2, 3 ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ustedes se imaginan algo así? Eso sería desastroso. Nosotros no podemos evitar que ocurra un gran terremoto. Nosotros quizás no podemos evitar que ocurra un desastre natural que comprometa a miles de familias, a millones de familias en la República Dominicana. Pero nosotros sí podemos evitar que gran cantidad de personas mueran ante este tipo de hechos. Nosotros podemos incidir a través de la prevención para que cuando se presenten situaciones como estas, la cantidad de muertos esté más reducida, señores. Y por eso, este lamentable hecho, este trago amargo que ha recibido la República Dominicana de esta situación ocurrida en el Jet Set, necesariamente tiene que servir de ejemplo, tiene que servirnos de algo. Tantas muertes, señores, tantas familias, tantos niños que quedaron en la orfandad, no pueden ser en vano. Esas familias hay que honrarlas tomando acción por la prevención en este tipo de hechos. Y evidentemente, luego que pase toda esta situación, que se esclarezcan los hechos, como bien dijo la propia entidad que representa esa empresa como es Jet Set, esa empresa de entretenimiento, que hay una intención de ponerse del lado de los familiares y hay que establecer un marco de responsabilidad, sin especulación, sin esos fake news que nos hacen tanto daño, acercándonos a la verdad y que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades, pero sobre todo, que pueda servirnos de lección, señores. Que esos organismos que están llamados para revisar las condiciones de las infraestructuras puedan emplearse a fondo. El día de hoy, señores, salieron en evidencia muchísimas obras que están en un nivel de deterioro preocupante, como es el caso del puente de la 17, que en un programa mañanero de República Dominicana se estuvo haciendo mención de eso, como fue en Panorama de la Mañana, que eso me pareció muy válido. Señores, no solamente quizás ese tema del Jet Set, porque todavía no se ha parido un informe, aunque muchas personas quieran decir, bueno, es una falla estructural visible, puede ser. Ahora bien, lo único que va a determinar qué pasó allí verdaderamente va a ser un peritaje para ver realmente qué lo provocó. Señores, pero este no es el único. Miren cómo está también la situación de múltiples oficinas, no solamente privadas, sino también públicas. Eso hay que revisarlo, porque hoy fue el Jet Set, mañana puede ser de hecho hasta peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir. O se nos olvida lo que pasó en La Vega. Se nos olvida, señores, que un edificio completo colapsó. Ya eso se nos olvida. Eso fue reciente. Y en ese momento se dijo que se iba a tomar previsión por este tipo de edificaciones que no necesariamente se construyen con las calidades necesarias para albergar cierta cantidad de personas o para soportar cierta cantidad de peso. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Que lamentablemente ya las vidas que se perdieron no se pueden recuperar. Y por eso nosotros manifestamos nuestra preocupación ante esta situación. Hoy fue el Jet Set. Hoy una tragedia nos puso en el mapa global a través de este lamentable hecho. Esperemos que esto, al menos en tal magnitud, no se vuelva a repetir. Me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué opinan respecto a eso, señores. ¿Entienden ustedes que esto es un momento para que las autoridades, luego de que pase todo este duelo, puedan establecer un protocolo para revisión de las edificaciones que necesariamente tienen que ser intervenidas y para evaluar si verdaderamente pueden continuar de pie o pueden continuar operando bajo esas condiciones críticas? Los leo en los comentarios.